Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más. Estamos aquí, su iglesia Reino Unido, centro de adoración, una vez más aportando para que sigamos avanzando en el conocimiento de lo que Dios ha preparado en esta serie de prédicas o de enseñanzas que Él nos ha permitido titular Eventos Finales. Así es de que en esta noche estaremos viendo en el libro de Apocalipsis, estaremos culminando lo que es el capítulo 8 y estaremos viendo las primeras 4 trompetas. Así es de que si usted tiene acceso a la palabra del Señor, si usted tiene a su alcance la Biblia, lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver en el capítulo 8 sus versículos del 6 al 13 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó la tercera parte de los sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios porque a través de estos estudios que Él nos está permitiendo tener, estamos teniendo un conocimiento más amplio, una idea mayor de lo que los eventos finales vendrán a marcar la historia y la culminación de la existencia humana en cuanto al tiempo de pecado. Así es de que el día de hoy estaremos viendo las primeras 4 trompetas. Recuerde de que ahora con este capítulo 8 de Apocalipsis estaremos ya pasando un poquito más de la tercera parte de lo que abarca el libro de Apocalipsis, puesto que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y estamos hoy culminando el 8º capítulo. Así es de que en el día de hoy estaremos viendo lo que son las 4 primeras trompetas. Amén. Así es de que si usted recuerda en los primeros versículos que vimos de este capítulo 8 de Apocalipsis, en el versículo 1 hablaba acerca de cuando fue abierto el 7º sello y hubo en el cielo un gran silencio como por media hora. Pero dice en el versículo 2, hablando el apóstol Juan, que es el que tiene la visión, dice: y yo vi a los 7 ángeles ante Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Así es de que hay algo muy revelativo en cuanto a los sellos y a las trompetas que estamos viendo en el día de hoy. Recuerde de que el 7º sello culmina cuando los juicios vienen a darse ya en lo que es la segunda fase o la segunda etapa del tiempo de gran tribulación. Esos 3 años y medio finales de lo que culminará antes de la venida de Jesucristo por segunda vez, es aquello de que en el 7º sello comienza a darse ya con los juicios directamente de Dios para dar la culminación a la fase final. Así de que cuando vimos los 7 sellos, si usted se recuerda, vimos los primeros 4 sellos que abarcaban ciertamente a los 4 jinetes. Así es de que en el día de hoy, por obra que Dios ha realizado en cuanto a su palabra, estaremos viendo también que las 7 trompetas que Dios envía en juicio, 4 de ellas son agrupadas en la primera parte y luego dará seguimiento a las siguientes 3. Así de que cuando nosotros vemos en cuanto a las fiestas judías, a las fiestas hebreas que hasta el día de hoy todavía son parte de ellos, puesto que Dios las dejó establecidas para ese su pueblo escogido que es Israel, usted se dará cuenta que de las 7 fiestas solemnes que Dios dejó establecidas para ellos,
Cada una de ellas marca ciertamente el tiempo de Jesucristo, el tiempo en el que vendría y el tiempo en el que culminaría y la obra final. Así de que de las 7 fiestas, la fiesta de las trompetas es aquella que anuncia la segunda venida de Jesucristo. Así de que esta fiesta de las trompetas es aquella que anuncia la venida de Jesucristo, pero recordemos de que trompeta en el tiempo antiguo era tocado ese instrumento para tiempo de convocatoria. Recuerde que la trompeta hasta el día de hoy en cuestiones del ejército, la trompeta es usada para dar mensajes de ataque, mensajes de diferentes cosas, pero en cuanto a esta fiesta de las trompetas, Dios convocaba porque era un recordatorio de que sería una solemnidad perpetua, puesto que Jesucristo estaría dentro de esta celebración solemne, dando ya a conocer de antemano que la venida de Jesucristo iba a completarse con esta venida de trompetas. Pero ¿qué es para nosotros en el tiempo de hoy las trompetas? Déjeme decirle de que hay grupos escépticos, hay grupos incrédulos, hay grupos que han visto esto de las trompetas como que si fuese ya un tiempo o obras o actividades o acontecimientos que han ocurrido ya en el pasado. Déjeme decirle que ahorita estamos ya introduciéndonos directamente, como dije antes, a lo que es la etapa de la gran tribulación. La gran tribulación Dios la tenía ya establecida para los 3 años y medio finales de la historia humana. Así de que no podemos decir de que en el tiempo pasado, como algunos dicen, de que cuando fue lanzada las 2 bombas a Nagasaki y a Hiroshima por parte de Estados Unidos a Japón, dicen de que se oyó una trompeta para ese entonces. Dicen también de que cuando el nacimiento de Adolfo Hitler, también se oyó una trompeta en el cielo. Pero déjeme decirle que ahora que el caos a nivel mundial ha venido a surgir debido a la aparición de este virus del COVID-19, del coronavirus, ha habido más silencio. De hecho, cuando los países estuvieron en cuarentena, cuando estaba en su apogeo o en su mayor auge el virus que estaba cobrando desde ese entonces gran cantidad de vidas, había gran silencio en las ciudades y en los grandes países. En ese entonces, déjeme decirle de que hubieron muchos países, mencionando algunos, Argentina, España, México y algunas partes en otros países de Europa, donde también personas estuvieron escuchando trompetas en el cielo. Pero déjeme decirle que hay una aclaración mayor, puesto que ahora que ya estamos con una ciencia que está más avanzada en cuanto a las partes cósmicas, en cuanto al conocimiento de lo exterior a la Tierra, hay una explicación válida de la cual algunos escépticos piensan de que son nada más estrategias, nada más por querer hablar nada más de las personas. Sin embargo, nosotros que confiamos fielmente en la palabra de Dios porque es viva y verdadera, esa palabra del Señor es la que establece los acontecimientos que son verdaderos. Así de que, a manera de explicación, déjeme decirle, a diferencia de aquellos que dicen de que se han oído trompetas en diferentes partes del mundo y que eso representa estas 7 trompetas, de las cuales 4 de ellas estaremos viendo en la noche de hoy. Pero déjeme decirle de que así como acá en la tierra hay lo que se conoce como terremoto o earthquake en inglés, déjeme decirle que el terremoto, por ser en la tierra, se llama terre, y ese es un movimiento telúrico, ese es un temblor de tierra, por eso se llama terremoto, porque es en la tierra. Sin embargo, hay algo que la ciencia ha determinado ahora con estos avances, que es conocido como cielo moto. Estoy hablando de un acontecimiento parecido, solamente de que en un lugar de la tierra diferente. Al hablar de cielo moto, estamos hablando de un sismo, pero en las partes altas, en el cielo. El cielo moto es una obra que sí existe y que la ciencia ha declarado. El cielo moto es aquello que existe cuando 2 masas de viento contrarias se conectan, se encuentran, chocan en el cielo. Así es de que esas 2 masas es una masa fría, una masa caliente, lo cual al encontrarse, así como lo ocurre en los terremotos, que son las fajas teutónicas las que se conectan y producen un gran cataclismo o un gran temblor de tierra, asimismo el cielo moto es cuando las 2 masas de aire o de viento se conectan y se friccionan entre sí en las partes altas en el cielo. Estas masas es una masa caliente, una masa fría, lo cual en el contacto produce
un sonido estrepitoso, de lo cual hace hasta sucumbir y mover algunas veces las ventanas de los edificios más altos. Así es de que este cielo moto es aquel que ha venido a explicar lo que algunos piensan de que estas trompetas ya fueron sonadas, algunas de ellas en el pasado, pero dije ya, estos tiempos Dios los ha establecido para que nosotros vengamos a conocer lo que es para el tiempo final, para los últimos 7 años, para el juicio y la redención que vendrá del pueblo escogido de Dios. Por eso es de que Jesucristo dijo, porque los días serán acortados. Si no fueran acortados, ni siquiera los escogidos serían salvos. Así es de que se refería directamente al pueblo de Israel, porque recuerde que el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió. Y nosotros como iglesia no somos el pueblo escogido, somos el pueblo redimido, puesto que tenemos promesas diferentes a las de Israel. Nosotros como iglesia tenemos promesas celestiales y nosotros como iglesia hemos sido redimidos, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual nos da nuevamente la posición que habíamos perdido para con el Padre. Así de que veamos primeramente qué es lo que marcan estas primeras 4 trompetas. A eso venimos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, no porque sea nada más un libro por leer. Recuerde que nosotros como iglesia tenemos que ir al movimiento, al tanto de las señales que Dios ha marcado a lo largo del tiempo, pero que son ligeramente marcadas en cuanto a la palabra del Señor para establecer qué tiempo es el que nosotros proféticamente estamos viviendo. Así es de que hablar de Apocalipsis es hablar a una iglesia que quiere prepararse, que no quiere deambular sin propósito, que no quiere nada más ser entretenida para estos tiempos, que no quiere poner su corazón nada más en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, sino a través del libro de Apocalipsis Dios nos va a permitir al final de todo este estudio reconocer qué es lo que Dios tiene previsto para cada uno de nosotros, acontecimientos que ocurrirán, puesto que Dios ya los estableció, pero nos da como primicia a nosotros la oportunidad para que lleguemos a ser preparados y entonces nosotros sepamos los momentos y los acontecimientos que están por venir y entonces no perdamos el tiempo, sino como Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo, puesto que los días son malos. Amén. Pero veamos entonces cómo es que estas 4 primeras trompetas vienen a marcarse. Primeramente debemos reconocer que estos 4 primeros juicios que Dios envía en el tiempo de gran tribulación vendrán a ser a nivel tierra, a nivel globo, a nivel se va a completar en toda la humanidad. O sea, no es algo que sea solamente para el pueblo de Israel, puesto que los juicios están descendidos, como dijo Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. O sea, Jesucristo hablaba que los juicios vendrían sobre todo el mundo, no solamente sobre una sección geográfica donde Israel está establecido. Pero veamos la primera trompeta. La primera trompeta dice de que hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Veamos, porque esta primera trompeta que suena, usted quizá recordará que es algo que Dios estableció también cuando liberó a su pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. Así es de que esta plaga vino también en ese tiempo y formó un gran caos. Y para esos tiempos que están por venir, de los cuales Jesucristo dijo que ni antes ni después de esta gran tribulación habrán tiempos semejantes. Vea que dice de que esta gran plaga que vino, este gran juicio que llegó de parte de Dios, haciendo caer, haciendo descender granizo y fuego mezclados con sangre, vendrá a marcar un gran caos acá en la tierra, siendo el primer juicio de la gran tribulación. Puesto que, si usted se da cuenta en la lectura que tuvimos en el versículo 7, ahí dice de que en esta primera trompeta ciertamente este granizo y fuego mezclados con sangre, dice que dañará la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Eso significa que la agricultura tendrá un gran encontronazo, la agricultura tendrá un gran revés, porque déjeme decirle de que habrá una gran crisis alimenticia y por ende habrá una gran hambruna. Lo que sí va a pasar es de que en el principio, ciertamente el favor de Dios estará con cada uno de aquellos que invoquen su nombre, pero para aquellos que son moradores de la tierra, cuando la palabra dice moradores de la tierra, está refiriéndose a aquellos que no han creído en el principio lo que Dios ha establecido como salvación.
O sea, de que al destruir la tercera parte de los árboles y toda hierba verde, significa que si nosotros retrocedemos en la palabra del Señor al principio de los tiempos, nos daremos cuenta que cuando Dios formó todo desde el principio en la creación, formó los árboles y toda hierba verde para que fuese de alimento a las bestias del campo. Pero ahora, si usted lo quiere de una manera irónica, Dios está ya destruyendo aquello que con gran amor formó desde el principio. ¿Por qué? Porque tendrá ya su tiempo de caducidad, puesto que no estableció aquello para lo cual Dios lo había creado. Así es de que esta primera trompeta traerá un gran caos agrícola, puesto que los árboles frutales y de toda índole y toda hierba verde tendrá entonces la decadencia y caerá en su tercera parte. Dije ya, porque la tercera parte de los árboles será destruida y toda hierba verde. Así es de que con ello vendrá entonces un gran caos, una gran crisis alimenticia, y con ello vendrá hambruna a lo largo de la tierra. Pero veamos qué es lo que marca la segunda trompeta. La segunda trompeta marca que del cielo dice que va a caer ciertamente un gran meteorito. Lo que la palabra establece ahí como una gran montaña ardiendo se refiere a un meteorito. Recordemos de que un meteorito es un objeto volátil, es un objeto espacial que se introduce a la Tierra a gran velocidad y viene formando fuego por la velocidad que trae. Así es de que dice la palabra que este meteorito caerá sobre el mar, y al caer a las aguas del mar entonces las convertirá en sangre. Recuerde del caos que hubo también en cuanto a una de las 10 plagas que hubieron en Éxodo, cuando Dios estableció su poderío, su gloria sobre los dioses paganos que los egipcios tenían para ese entonces. Así es de que también en ese entonces, cuando Moisés puso la punta de su vara en el río Nilo, las aguas, dice la palabra, que se convirtieron en sangre. Con esto le quiero decir que cuando las aguas del mar se conviertan en sangre, tómese la idea que hubo en ese entonces en Egipto. Dice la palabra que hubo una gran pestilencia, puesto que la palabra establece en esta segunda trompeta que la tercera parte de los seres vivientes morirá, de los seres vivientes del mar morirá, y así también las naves serán destruidas en su tercera parte, y con ello los seres humanos que estén dentro de esas naves. O sea, también vendrá una gran hambre, puesto que hay países que se mantienen hasta el día de hoy como único recurso las fuentes marítimas, las fuentes de las aguas, puesto que viven y se mantienen de la pesca. Veamos entonces ahora por qué es de que nosotros vemos de que el alimento va a ir escaseando día con día. Dije ya, la tercera parte de los árboles y de toda hierba verde, y la tercera parte de los seres vivientes y de las naves que estén en el mar van a subir un cataclismo. Pero vea usted, cuando este meteorito caiga sobre el mar, también con ello el mar se desbordará, y con ello también traerá lo que sería un maremoto, puesto que las inundaciones que formará en su caída también tendrán que tocar la seguridad del hombre que esté habitando en las orillas del mar. Así es de que esta segunda trompeta también vendrá a remarcar una vez más el tiempo de necesidad y zozobra en cuanto a la necesidad alimenticia. Veamos entonces qué es la tercera trompeta, qué es lo que marca Dios acerca de este tercer juicio venidero que será en la tercera trompeta. La palabra establece que cuando el ángel tocó la tercera trompeta, dice que desciende del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha. Una gran estrella ardiendo como antorcha. Vea usted. O sea, se refiere a una estrella fugaz, lo que conocemos nosotros como cometa. Es otro objeto volátil, otro objeto que anda circundando las partes solares. Sin embargo, esta trae un gran caos, puesto que dice que es una gran estrella. No dice una estrella nada más, no dice una gran. O sea, su tamaño, su magnitud no es de un tamaño normal, sino es de un tamaño superior a lo normal. Así es de que esta gran estrella o esta gran estrella fugaz o cometa vendrá y descenderá y caerá sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Vea usted cómo es que va a dañar esa parte terrestre que vendrá a afectar en cuanto a el medio de sustento que el hombre tiene como agua dulce para beber. O sea, vendrá a tocar la tercera parte de los ríos. El abastecimiento para poder el hombre saciar su sed
será minorada, puesto que este cometa o esta gran estrella fugaz tiene por nombre ajenjo, lo que significa que es amargo. Por eso es de que dice de que muchos hombres murieron a causa del agua, puesto que era amarga. Déjeme decirle que el cometa hay características muy importantes de las cuales tenemos que introducirnos. No somos elementos de la NASA, pero es importante que nosotros conozcamos para poder comprender un poco mejor lo que la palabra del Señor viene a establecer para ese tiempo venidero. Así es de que un cometa, un objeto volátil que se acerca a donde está ubicado el Sol, déjeme decirle que este cometa o objeto celeste está formado primeramente de hielo, de polvo, de minerales y de gases. Cuando la palabra dice de que muchos hombres murieron a causa del agua, puesto que era amarga, a lo que se está refiriendo es de que el cometa caerá ciertamente en los ríos y con eso afectará el agua que el ser humano bebe. Y la afectará y morirán muchos a causa de ella, puesto que este ajenjo es directamente lo que el cometa trae, que es conocido como gas. O sea, esos gases que el cometa trae serán los que van a marcar muerte a muchos seres vivientes para ese entonces. Así es de que veamos que ese cometa ciertamente va a contaminar grandemente las aguas bebibles, el agua dulce, el agua que ahora se dice de que está minorando, puesto que el ser humano está haciendo mal uso de ella y con ello la está extinguiendo. Y según la ciencia llegará el momento en el que el ser humano tendrá que ver otros recursos para poder hacerse de agua, puesto que cada vez está malgastando más ese líquido que es vital para el sobrevivimiento humano. Así de que veamos entonces ahora a qué se refiere la cuarta trompeta. Con esta cuarta trompeta también estamos tocando parte de lo que las 10 plagas de ese entonces vinieron a marcar a Egipto. Esta cuarta trompeta dice que fue herido la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que ya no hubiera luz, para que no dieran su luz la tercera parte del día y asimismo de la noche. Vea usted que en ese entonces, cuando nosotros volvemos nuevamente al libro de Éxodo, nos encontraremos que cuando Dios también estableció nubosidad, neblina para los tiempos de las 10 plagas, la palabra establece de que por 3 días no pudieron salir de sus casas porque no podían tocar, no podían verse el uno al otro. Así es de que esta cuarta trompeta, déjeme decirle que viene a hacernos recordar que los tiempos pasados, los acontecimientos del tiempo pasado, lo que estaban marcando eran acontecimientos que estaban por venir. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay 3 de las 4 trompetas que marcan un recordatorio de lo que antes pasó en Egipto. Dije al principio, si usted se da cuenta, el granizo que desciende con fuego fue aquello que en ese entonces afectó bastante el campo agrícola en el tiempo egipcio. La segunda, que fue la que convirtió las aguas del Nilo en sangre, y la palabra dice de que hubo una gran pestilencia, una gran mortandad y una gran necesidad, una gran hambruna, puesto que el alimento del Nilo se escaseó para ese entonces. Y la tercera, esa que es lo que es el tiempo de densidad, puesto que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, dice la lectura que tuvimos, que tendrán que oscurecerse, no darán su luz la tercera parte, ni asimismo la noche. Pero hay algo curioso e importante que nosotros debemos establecer en este tiempo que nosotros estamos leyendo acerca de las primeras 4 trompetas que vendrán, porque vendrá un tiempo tormentoso para todos aquellos que para ese entonces moren a lo largo de la tierra. Pero vea usted, hay un favor de Dios, hay un favor que Dios ha establecido para que nosotros tengamos conocimiento del tiempo difícil que está por llegar. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se da cuenta, el amor de Dios es tan extenso que lo que hemos leído de estas primeras 4 trompetas afectará solamente la tercera parte de todo lo existente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de las 3 partes de las que estará conformado todo lo existente en ese entonces, Dios está tocando la tercera parte de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque Dios todavía extiende su misericordia para aquellos que estén viviendo en ese tiempo de caos para ese entonces. No será fácil,
Porque lo fácil está ahora aceptar la verdad de Dios, aceptar el evangelio, aceptar el mensaje de vida que Dios trae para estos tiempos y no ser parte de esa gran tribulación que está por venir a todos los moradores de la tierra. Ahora que estamos viviendo el tiempo de gracia en el cual la iglesia todavía es aquella entidad que Dios ha establecido para llevar su palabra y conciencia a todos aquellos que tengan el conocimiento de todo aquello que está por venir y se preparen. Al prepararse significa ser parte del arrebatamiento, porque déjeme decirle que una vez la iglesia sea arrebatada, raptada, llevada al cielo, llevada de una manera, como dijo el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. En ese tiempo, si nosotros formamos parte de la iglesia y nos vamos con Cristo, bendito Dios. Porque todos aquellos que ahora quizás no tomen en serio el mensaje que Dios envía a sus vidas para extenderles una existencia eterna y ahora no lo toman en cuenta, para ese entonces quizás hasta se arrepientan incluso de haber nacido, puesto que vendrá un tiempo de gran caos sobre todos aquellos que estén morando acá sobre la tierra. Pero bendito Dios, porque la palabra establece en el libro de Apocalipsis 3:10, hablando a la iglesia verdadera, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, a la cual nosotros como cristianos, si nos mantenemos firmes en el llamado de Dios y caminamos siguiendo a Cristo y siguiendo la palabra que Él estableció de vida sobre cada uno de nosotros, entonces Jesucristo dejó el mensaje a la iglesia que forma parte de todos aquellos sus discípulos que llevan con bien la palabra que Él vino a establecer acá a la tierra. Y le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, se refiere a la palabra del Señor, a la palabra de vida, a la Biblia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba. Eso significa este tiempo de caos que vendrá a la tierra después que la iglesia sea levantada. Te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Pero bendito Dios, porque a través de estos mensajes a su corazón llegará el reconocimiento de que Dios, dice la palabra en el libro de Pedro, porque Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Está usted en esa posición? ¿Está usted entendido de que Dios quiere que usted tenga vida y la tenga en abundancia, la tenga eternamente? Si usted sigue la palabra que Dios estableció a través de Cristo Jesús, para cada uno de aquellos que habíamos perdido la buena relación con Él a causa del pecado, puesto que por un hombre entró el pecado a la tierra y con él entró la muerte, pero por un segundo hombre, por Jesucristo, la palabra establece que entró entonces también la vida eterna a nuestras vidas. Así de que si usted ha entendido de que estas primeras 4 trompetas ciertamente traerán los primeros juicios, y que son juicios naturales, puesto que si usted se dio cuenta, son acontecimientos que marcan solamente de manera natural, pero sus efectos son efectos que vienen directamente a afectar a todo lo existente humano. Así es de que el ser humano será afectado grandemente por todas las catástrofes y todas las inclemencias naturales que están por venir para ese entonces. Pero si estas 4 primeras trompetas en nosotros nos parece que no ha tenido gran relevancia, gran importancia en cuanto a esta pequeña conversación, déjeme decirle que en el último versículo que nosotros leímos, si usted se da cuenta, en el versículo 13 de Apocalipsis 8, dice la palabra que se levantó un quinto ángel, apareció un ángel en el cielo. Y este ángel decía: ay, ay, ay de los moradores de la tierra por estas siguientes 3 trompetas que están por sonar. Estas 3 trompetas marcarán cada vez más la profundidad del caos que se avecina cada vez más a pasos agigantados acá sobre la tierra para hacer completación, y serán con ellos los eventos finales que culminarán la historia de todo lo existente. Yo le pido en esta hora que usted reflexione acerca de ello, porque en ese entonces todos aquellos que no aceptaron a Cristo, todos aquellos que tomaron el evangelio de una manera esporádica o de una manera ligera, en ese entonces se arrepentirán cuando verán que cuando en el momento en el que los cuerpos, dice la palabra del Señor, sean desenterrados al oír la voz de su Señor, aquella voz que oirán solamente los que serán ascendidos a su presencia, después de ello, y que
acá en la tierra se forme el caos diciendo qué pasó con los que no vemos. ¿Será que se los llevaron los extraterrestres? ¿Será que están de alguna manera tal vez cautivos en algún lugar donde no sabemos? Pero déjeme decirle que cuando ellos se den cuenta ya será demasiado tarde. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en el que Dios lo está llamando a la reflexión, a través de la cual quiere que usted reconozca que Cristo fue aquel enviado de Dios que descendió del cielo directamente para poder traernos la vida en existencia, la vida en abundancia, porque nosotros ciertamente acá en la tierra existimos. Dije existir y no vivir. Nosotros existimos porque ciertamente somos parte de esta humanidad, pero vivimos si nosotros reconocemos cuál es nuestro verdadero propósito acá en la tierra. Si no descubrimos nuestro propósito, habremos existido, pero no habremos vivido, puesto que la vida está allá arriba esperándonos en la presencia del Cordero y de aquel en cuyo nombre nosotros estamos sentados, Jehová de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero. Le amo, deseo todo bien para usted y para su familia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, marque el principio y el final de sus vidas, que sea el alfa y la omega, y que sea aquel que bendiga su vida y su rostro resplandezca sobre usted y le cuide en su salida y en su entrada, para que el Dios de todos los tiempos, a través de mensajes como estos, le traiga a su vida la reflexión de que solamente hay un medio de vida y ese es Cristo Jesús. Le bendigo, le amo en Cristo y nos vemos de aquí en 2 jueves en adelante. Amén.